Hola, hoy vamos a ver el tema de artículo de divulgación, conceptos y estructura de la materia de español. ¿Qué son los artículos de divulgación científica? Son síntesis de investigaciones que presentan información acerca de descubrimientos científicos y tecnológicos dirigidos al público en general. Su objetivo es divulgar la cultura e información científica. La estructura del artículo de divulgación incluye: número 1, título; número 2, resumen; número 3, introducción; número 4, materiales y métodos; número 5, resultados; número 6, discusión; y número 7, referencia. A continuación, vamos a hacer mención de cada una de las estructuras. El título debe ser corto, atractivo y relacionado con el contenido. El resumen presenta de manera breve y concisa el contenido del artículo. La introducción expone los objetivos del estudio. Tiene que ser clara y original. Los materiales y métodos describen todos los procedimientos involucrados en la investigación y los recursos con los que se contó. En resultados se incluye la presentación de los datos de la investigación. Pueden ser datos, estadísticas, gráficos, esquemas, mapas, fotos, que refuercen la explicación de los conceptos científicos, expresados en lenguaje claro y congruente. En la discusión se analizan los resultados que se presentaron, se reflexiona sobre si se alcanzaron los objetivos y se respondió a las preguntas. Y las referencias es una lista de las fuentes consultadas. Recuerda que los artículos de divulgación científica están elaborados a partir de datos, argumentos y opiniones. Un argumento es un razonamiento que se utiliza para probar o demostrar algo, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o niega. Para poder argumentar, se necesitan bases, datos confiables y auténticos. En cambio, opinar es discutir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referente a la verdad o certeza de algo. Las opiniones no necesitan datos, pues es un juicio subjetivo y personal. Un artículo de divulgación utiliza varios recursos con la finalidad de que la información sea más clara y comprensible para los lectores. A continuación, haremos mención de los recursos. Número 1. Definición. Se utiliza para dar con claridad y exactitud el significado de una palabra o un concepto. Número 2. Explicación. Se usa para exponer con palabras sencillas un concepto, una causa o un fenómeno, y hacerlo más comprensible. Y número 3. Demostración. Sirve para comprobar un principio o teoría con un ejemplo o hecho cierto. Elementos gráficos de los artículos de divulgación. Tablas de datos. Son elementos gráficos que permiten organizar la información en filas y columnas de acuerdo con diversas categorías. Gráficas. Son representaciones de datos numéricos que hacen visible la relación que estos datos guardan entre sí. Ilustraciones. Son estampas, figuras, dibujos que ilustran o adornan un texto. Pie de ilustración. Es el texto descriptivo impreso al lado o abajo de una ilustración. En este tema se utilizan las tablas y gráficas. En ellas se emplea para representar información y facilitar su análisis. Esta información se da en una tabla y puede presentarse en una gráfica y viceversa. Se puede utilizar dos tipos de gráficas, circular o de pastel o de barras. La primera se utiliza para mostrar porcentajes y proporciones, y la segunda permite comparar fácilmente los datos. Se utiliza un eje horizontal para los datos y un eje vertical para la frecuencia de cada uno de ellos. También en los artículos de divulgación utilizamos tipos de citas. Estas sirven para consultar información, la cual sirve para sustentar los argumentos y debemos citar la fuente respaldada y avalar nuestra información. Existen diversas maneras de citar la información que consultamos. Cita textual o directa, cita no textual o indirecta,
y cita de cita. A continuación, veremos los ejemplos de los tipos de cita. Cita textual o directa. Es una transcripción fiel del texto que consultamos. Por ejemplo, Platón considera la escritura como una tecnología externa. Recuerda que en ese tipo de cita debes describir de dónde consultaste dicho texto. Cita no textual o indirecta. Es un resumen o una paráfrasis del texto consultado. Puede ser específica, cuando resumen una parte del texto, o en general, cuando resumen en forma general el texto. Por ejemplo, tal y como lo anunció Benjamin Franklin, si se tiene paciencia, se puede conseguir lo que se desea. Cita de cita. Se usa cuando se hace referencia a un texto citado por otro autor y debe de anotarse la frase citado por. Por ejemplo, Montaufort y Coronado, 1934. Citado por Cabezas, 2010. Escribió que el gobierno quedó en manos de Gainza. Las referencias de un libro sirven para identificar las fuentes en donde se extrae la información. Estas se incluyen al final del texto que se escribió y estas referencias deben de tener número de páginas, autor personalizado, título del libro, nombre de la edición, lugar de publicación, editorial, año de publicación y número de páginas. A continuación en pantalla te dejamos un ejemplo de una referencia de un libro. Es importante que al redactar no se copie la información de un libro o de una página electrónica. Lo correcto es elaborar una paráfrasis de esto, interpretar la información y escribirla empleando palabras propias. Para parafrasear la información puedes emplear alguno de estos recursos. 1. Utilizar sinónimos. 2. Reducir párrafos o frases. 3. Cambiar el orden o estructura de la idea. Un ejemplo sería: párrafo original. El cuerpo humano está diseñado para almacenar las calorías en exceso que consumimos, pero también este balance se afecta por cambios hormonales en nuestro organismo. Ahora, si utilizamos la paráfrasis, quedaría algo así. Cuando comemos calorías en exceso, estas quedan guardadas en nuestro cuerpo, pero diversas variaciones en las secreciones de algunas hormonas puede afectar el balance creado. Recuerda los tips que vistes el día de hoy en este video. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte a nuestro canal Grandes Aprendices. Nos vemos hasta la próxima.